Estos son los 3 episodios más oscuros de Gravity Falls. Quédate hasta el final y descubre hasta qué punto esta serie puede volverse realmente inquietante. En tercer lugar tenemos el episodio Scarioke. Este episodio comienza en la cabaña del misterio. Todo Gravity Falls dormía, excepto el tío Stan. Stan estaba trabajando en una máquina en la que había trabajado durante los últimos 30 años. En este episodio no se revela exactamente para qué sirve, pero sí sabemos que logró mantenerla en secreto todo este tiempo. Cuando activó la máquina, Gravity Falls fue inundado por una intensa luz azul que salía desde su interior. La máquina también generó una forma de energía que fue detectada por 2 agentes del gobierno. Los agentes se sorprendieron por las lecturas, no habían visto nada similar en 30 años. Lograron rastrear la fuente de energía y decidieron viajar a Gravity Falls al día siguiente. Caballeros, iremos a Gravity Falls. Horas después sonó la alarma de Stan, ya era de mañana y tenía que prepararse para anunciar la gran reapertura de la cabaña del misterio. Después de alistarse, hizo el anuncio y también mencionó que organizaría una fiesta esa misma noche. Stan se sentía feliz, parecía que por fin todo estaba saliendo como él quería. Pero esa sensación no duraría mucho. Dipper le pidió al tío Stan que le devolviera el diario que le había prestado en el episodio anterior. Stan se lo entregó y Dipper subió rápidamente a su habitación con él. El verano ya iba por la mitad y aún no había resuelto los misterios de Gravity Falls, lo cual lo tenía preocupado. No podía seguir esperando, necesitaba continuar su investigación cuanto antes. Debemos dejar de jugar aquí y llegar al fondo de esto. Por suerte, o tal vez no tanto, los agentes del gobierno llegaron a la cabaña del misterio. Sus los vio y avisó a Stan de inmediato. Stan supo al instante porque estaban allí, así que cerró la cabaña y trató de actuar con la mayor naturalidad posible. Los agentes se presentaron y aunque Stan intentó que se marcharan, entraron a investigar de todas formas. Sin embargo, no encontraron nada. Dipper escuchó que los agentes estaban investigando los misterios de Gravity Falls, lo que le dio una idea. Les ofreció trabajar en equipo y les explicó que ya tenía pruebas de actividad paranormal. Pero los agentes no tenían tiempo para escucharlo y simplemente le dieron su tarjeta de presentación. Stan, que consideraba que todo eso de la magia era una tontería, le quitó la tarjeta a Dipper. Con el paso de las horas llegó la noche y los invitados empezaron a llegar para la fiesta. Es aquí donde el episodio comienza a volverse más oscuro. Dipper estaba colgando carteles junto a Wendy y le contó que Stan le había quitado la tarjeta de los agentes. Wendy le dijo que probablemente la había escondido en su habitación y lo convenció de ir a buscarla. Mientras llegaba más gente, Stan fue cobrando la entrada y luego decidió ir a ver qué estaban haciendo Wendy y Dipper, pero no los encontró por ningún lado. Mientras tanto, Dipper y Wendy habían llegado a la habitación de Stan, que por suerte no estaba cerrada con llave. Dipper encontró la tarjeta y llamó a los agentes, les dijo que tenía el diario y que quería mostrarle lo que había descubierto. Ellos aceptaron ir a verlo, sin embargo, antes de que pudiera decir algo más, Stan colgó el teléfono. Esto provocó una discusión entre Dipper y Stan, que terminó con Dipper castigado, pero esto no iba a detenerlo. Los agentes finalmente regresaron a la cabaña del misterio y cuando Dipper le mostró el diario, no le creyeron. Dipper insistió, abrió una página al azar y comenzó a leer en voz alta para demostrar que no estaba loco. Lamentablemente, eligió la página equivocada. Justo en ese momento, el suelo comenzó a temblar y se abrió una grieta. De ella salió un zombie, luego otro y después muchos más. Los 3 intentaron defenderse, pero no pudieron. Los agentes fueron atacados por varios zombies. Dipper logró escapar y corrió a advertirle a todos los que estaban en la fiesta. Cuando Dipper llegó, todos habían ido, excepto Mabel, Sus y él mismo. Los zombies lo habían seguido y comenzaron a rodearlos. Sus fue el primero en ser mordido. Su piel tomó un tono verdoso y sus ojos se pusieron en blanco. Pensándolo bien, cambiaré el guión. ¿Les como el cerebro? ¿Sí o no? Creo que algunos dicen sí por aquí. Horrorizados, Mabel y Dipper salieron corriendo, pero cada vez aparecían más zombies. Intentaron defenderse, pero los zombies no se inmutaban y seguían avanzando lentamente hacia ellos. Dipper y Mabel corrieron a esconderse dentro de la cabaña del misterio y bloquearon las puertas y ventanas, pero los zombies seguían entrando. Esta vez no había dónde escapar. Uno de los zombies agarró a Dipper y justo cuando estaba a punto de morderlo apareció el tío Stan y lo salvó. Mabel y Dipper subieron corriendo al segundo piso mientras Stan se quedaba atrás conteniendo a los zombies. Después de un rato se reunieron en el ático, desesperados por encontrar una forma de detener a los zombies de manera definitiva. Fue entonces cuando Stan finalmente admitió que sabía que la magia era real. Había mentido para protegerlos, pero claramente no había funcionado. Dipper revisó el diario una vez más, pero no encontraba nada, hasta que una luz negra reveló una escritura oculta. Volvió a la página sobre los zombies y le apuntó con la luz. Entonces descubrió que los zombies tenían una debilidad. Sus cráneos podían
podrían romperse con una armonía de 3 voces. Esa era su única esperanza. Los 3 subieron al techo de la cabaña del misterio y cantaron una canción juntos. La armonía funcionó, los cráneos de todos los zombies se rompieron al instante y así terminó el episodio. Este episodio no es tan oscuro como los 2 siguientes, pero aún así merece su lugar en esta lista. La primera mitad no presenta temas oscuros, pero la segunda lo compensa con creces. Aún así, el próximo episodio es mucho más oscuro que este. El segundo episodio más oscuro de Gravity Falls es dentro del búnker. Este episodio comienza de forma bastante normal, con Dipper y Wendy viendo una película de terror, hasta que uno de los exnovios de Wendy le envió un mensaje. Dipper, que está enamorado de ella, le preguntó si aún seguía viéndose con él. Al escuchar que no, pensó en declararse, pero se acobardó. En su lugar, terminó invitándola a una aventura con él y su hermana. Más tarde, Dipper le dijo a su hermana y a Sus que según el diario, el autor que estaban buscando podría estar escondido en algún lugar bajo el árbol frente al que estaban parados. Justo en ese momento llegó Wendy y Dipper la saludó de forma algo incómoda. Mabel, que sabía que a Dipper le gustaba a Wendy, le preguntó si pensaba invitarla a salir. Él dijo que ya la había superado e intentó cambiar el tema. Mientras hablaban, Wendy y Sus inspeccionaron el árbol. Wendy notó una rama que le pareció sospechosa y pensó que podría ser una palanca. Dipper estuvo de acuerdo y trató de pensar en una forma de subir, pero Wendy logró mover la palanca por su cuenta, lo que reveló un búnker secreto. Luego bajaron lentamente por las escaleras. El búnker resultó ser un refugio antinuclear, parecía como si el autor se estuviera preparando para una catástrofe. Aunque la habitación en sí no tenía nada inquietante, eso fue hasta que Wendy vio un póster de Gravity Falls, decidió arrancarlo y detrás de él descubrió un túnel que llevaba a otra sala. Entonces comenzaron a arrastrarse por el túnel y lograron entrar a la habitación oculta. Había algo extraño en ese lugar, entonces Mabel empujó accidentalmente a Dipper sobre una baldosa de presión, lo que cerró la trampilla por la cual habían entrado los personajes. Quedaron atrapados y la habitación comenzó a encogerse. Dipper abrió rápidamente su diario para buscar una forma de salir de esa situación. Finalmente lograron escapar, aunque por poco. Al salir, el chaleco de Dipper se atoró, así que Mabel fue a buscarlo. Allí encontró la nota que Dipper había escrito para Wendy en su chaqueta. Esto, por supuesto, la emocionó y lo animó a invitarla a salir. Aún quedaba una nueva sala por investigar, así que Dipper le pidió a Mabel que dejara el tema y fingiera que nada había pasado. Wendy le pidió a Dipper que la acompañara a revisar un armario metálico, pero Mabel tenía otros planes. Ella empujó a Dipper dentro del armario y encerró a ambos. Allí le dijo que no los dejaría salir hasta que él le dijera a Wendy lo que tenía que decirle. Por supuesto, Dipper no aceptó eso como una respuesta, entonces Wendy tiró de una cadena que activó un mecanismo. Luego, una bombilla empezó a brillar y se abrió otra puerta que revelaba un laboratorio en ruinas. Decidieron salir y explorarlo. Mientras investigaban, encontraron unos túneles con formas extrañas. Sabían que algo los había acabado y no querían averiguar qué era. Así que corrieron de vuelta y le suplicaron a Mabel que los dejara salir. Pero Mabel no creía que hubiera un monstruo con ellos, así que una vez más le dijo a Dipper que simplemente lo admitiera, pero él sabía que no lo haría. Así que tomó a Wendy y salió corriendo. Al hacerlo, accidentalmente alertó a la criatura. Corrieron por uno de los túneles, pero la criatura los persiguió. Finalmente llegaron al final del túnel, quedándose sin ningún lugar al que huir. La criatura se fue acercando cada vez más, pero antes de alcanzarlos, apareció un hombre extraño que luchó contra ella. Terminó arrancándole la lengua, lo que le dio el tiempo suficiente para poder escapar. Dipper creyó que si hombre era el autor de los diarios, tenía muchísimas preguntas para hacerle, pero habían cosas más urgentes que atender. El hombre les habló sobre un cambiaformas que se había escapado de una jaula de acero sólido y les preguntó a Dipper y a Wendy si podían ayudarlo a encontrarlo. Mientras esto ocurría, Mabel y Sus los esperaban en la sala anterior. Mabel vio una nota sobre un escritorio y se dio cuenta de que Dipper no estaba bromeando sobre el monstruo. Mientras tanto, Dipper le entregó su diario al hombre. Cuando el hombre lo tuvo en sus manos, empezó a comportarse de forma muy extraña. Dipper seguía muy emocionado por haberlo encontrado, pero luego él y Wendy vieron una lata con una etiqueta que les resultaba sospechosamente familiar. Al darse cuenta de que este no era el autor, Dipper se levantó y pidió que le devolviera su diario. El cambiaformas tenía otros planes, torció su cuello hacia ellos y les dijo que no iban a ningún lado, para luego revelar su verdadera forma. Esto asustó a Dipper, pero por suerte lograron distraer a la criatura y cuando vieron la oportunidad tomaron el diario y salieron corriendo. Sin embargo, el cambiaformas los persiguió mientras huían. Dipper lanzó su linterna hacia otro túnel para desviar el cambiaformas y sorprendentemente funcionó. Dipper y Wendy siguieron corriendo hasta que se toparon con Sus y Mabel, les contaron lo que había pasado y decidieron ir a encargarse del cambiaformas. En la siguiente escena, Dipper y Mabel salieron de un túnel para llamar la atención de la criatura. Cuando los vio, intentó transformarse en ambos al mismo tiempo, lo que resultó en algo parecido a esto. ¿Por qué no en ambos? Rápidamente huyeron de él y llegaron hasta donde estaban Sus y Wendy esperándolos. Giraron una válvula para intentar ahogarlo, pero no salió nada de agua.
El cambiaformas finalmente tomó el diario, pero Wendy fue tras él para recuperarlo antes de que pudiera hacerlo. El agua salió disparada, sumergiendo a todos y dejando a Wendy inconsciente. Dipper fue a recoger el hacha que Wendy había dejado caer y salió a buscarla. Finalmente la encontró, estaba herida y no respondía cuando la llamó. Él creyó que era culpa suya que ella estuviera lastimada y le confesó que le gustaba, pero esa no era la verdadera Wendy, la real estaba detrás de él, mirándolo en silencio. Cuando Dipper apartó la vista, la falsa se levantó y se lanzó contra la verdadera. Dipper se quedó mirando mientras ambas Wendys luchaban, luego las dos le dijeron que golpeara a la otra con el hacha. Al principio no sabía cuál era la verdadera, pero Wendy logró hacérselo saber. Dipper cortó el estómago del cambiaformas y empujó a la criatura dentro de una cámara, logrando atraparla con éxito. Cuando salieron, Dipper enfrentó a Wendy por lo que había dicho antes. Ella le respondió que estaba bien, pero que era demasiado mayor para él, así que lo mandó a la friendzone y así terminó el episodio. Este episodio es bastante oscuro a diferencia de mis videos sobre Bob Esponja, el increíble mundo de Gumball o Tío Grampa. Este no trata temas adultos como la depresión o la objetualización de personajes, pero sí tiene muchos elementos espeluznantes como el ambiente. Los animadores lograron que el búnker se viera realmente tenebroso, la forma en que se mueve el cambiaformas y la vibra que transmite también son bastante inquietantes, especialmente cuando muestra su verdadera forma, pero todo esto no se compara con el próximo episodio. Para el episodio más oscuro de Gravity Falls tenemos Norwest Mansion Mystery. A diferencia de los dos anteriores, este episodio comienza de forma bastante intensa. Nuestra historia empieza con la mansión noroeste. Los noroeste estaban preparando una fiesta importante que iban a organizar. Mientras estaban ocupados con los preparativos, los cubiertos y otros utensilios comenzaron a levitar y el suelo empezó a temblar. Esto era una clara señal de actividad paranormal. Por alguna razón el señor noroeste ya estaba esperando que algo así ocurriera. Luego, los objetos que estaban flotando comenzaron a atacar a los noroeste y a sus sirvientes. Estaban preocupados de que lo que los estuviera atormentando arruinara su fiesta. Así que tenían que encargarse del problema antes de que eso pasara. Por suerte, el señor noroeste sabía exactamente a quién llamar. En la siguiente escena, Dipper estaba viendo la televisión hasta que su programa fue interrumpido por una noticia de última hora. Un grupo de habitantes del pueblo estaban reunidos frente a la mansión noroeste. Todos estaban acampando allí mientras esperaban que comenzara la fiesta. Todo el pueblo quería asistir porque era el evento más importante del año, pero la entrada era únicamente por invitación. Mabel y sus amigas también querían ir, pero Dipper les recordó que Pacífica, la hija de los noroeste, no era precisamente agradable. Justo mientras decía eso, alguien comenzó a tocar la puerta. Era Pacífica. Le dijo a Dipper que algo estaba acechando la mansión y necesitaba su ayuda. Dipper no quería ayudarla al principio, pero Mabel lo apartó y le dijo que si la ayudaban podría conseguir invitaciones para la fiesta. Después de pensarlo un momento, aceptó ayudarla a cambio de 3 entradas para el evento. Más tarde esa noche, Dipper fue a la mansión noroeste para capturar al fantasma. El señor noroeste lo recibió y le pidió a su hija que le diera algo apropiado para vestir. Luego, Pacífica llevó a Dipper a la habitación donde parecía que estaba ocurriendo todo. Dipper le explicó a Pacífica que hay diferentes tipos de actividad paranormal y que los platos voladores eran de los menos peligrosos. Poco después de decir esto, su detector de fantasmas se activó y lo guió hasta un retrato de un leñador. Dipper apartó la vista solo un par de segundos y cuando volvió a mirar, el leñador ya no estaba. Aquí es donde las cosas comienzan a ponerse bastante inquietantes. Las cabezas de animales montadas en las paredes comenzaron a gotear sangre por la boca. Luego, la llama de la chimenea creció y las cabezas empezaron a cantar las palabras pecados antiguos. Esto claramente no era un fantasma de categoría 1. Las cabezas siguieron cantando, esta vez la sangre salía tanto de sus ojos como de sus bocas. Entonces un esqueleto salió arrastrándose de la chimenea y tomó la forma del leñador del retrato. Podía sentir que un noroeste estaba cerca, lo que lo enfureció. Arrastró su hacha por el suelo mientras la llamaba. Dipper intentó buscar respuestas en su diario, pero no encontró nada que pudiera ayudarlos. Finalmente el fantasma los encontró, lanzó su hacha hacia Pacífica, pero falló, dándoles a ella y a Dipper el tiempo justo para escapar. Ellos corrieron por los pasillos, tratando desesperadamente de alejarse lo más posible del fantasma. Mientras corrían, Dipper seguía hojeando las páginas del libro buscando algo que pudiera ayudar. Finalmente, encontró una página que decía que los fantasmas atrapados en pinturas podían ser encerrados en un espejo de plata. Afortunadamente, había uno al final del pasillo. Pero Pacífica no quería que Dipper fuera ahí porque se ensuciaría el patrón de alfombra favorito de sus padres. Empezaron a discutir de un lado a otro hasta que cayeron a través de una pintura y terminaron en una habitación secreta que ni siquiera Pacífica conocía. Desafortunadamente, el fantasma sí conocía esa habitación. Una vez más, corrieron para intentar alejarse del espíritu. Por suerte, Dipper encontró un espejo de plata en el suelo y justo cuando el fantasma estaba a punto de matar a Pacífica, Dipper intervino y lo atrapó en el espejo. Pero el episodio no termina ahí. Después de ser agradecido por el señor y la señora noroeste,
noroeste, Dipper fue a deshacerse del fantasma. Sorprendentemente, el fantasma empezó a reír. Un poco confundido, Dipper le recordó que había perdido. El fantasma le dijo que Dipper le recordaba a él mismo cuando aún estaba vivo y procedió a contarle una historia. Le explicó que hace 150 años los noroeste le pidieron a los leñadores que construyeran una mansión en la cima de la colina. Le prometieron que era un servicio para el pueblo y que una vez al año organizarían una gran fiesta para que todos pudieran disfrutar. Los leñadores aceptaron y tras años de trabajo finalmente lo terminaron, pero cuando llegó el momento de celebrar, los noroeste no dejaron entrar a nadie. Los habitantes del pueblo quedaron decepcionados, pero no podían hacer nada, entonces comenzó una tormenta. El fantasma se quedó atrás y les ordenó abrir las puertas, pero un deslizamiento de lodo lo arrastró. Mientras los noroeste celebraban, él fue asesinado con un hacha. Antes de morir, dijo como últimas palabras que regresaría en 150 años y que si las puertas seguían cerradas, la sangre de los ricos mancharía la tierra, una maldición que se transmitió por generaciones. Lo peor de todo es que los noroeste sabían que esto pasaría y en lugar de abrir las puertas, usaron a Dipper. Dipper, con toda la razón del mundo, se enfureció al escuchar eso y fue a enfrentar a los noroeste. El señor noroeste no se sintió amenazado por Dipper, pero Pacífica se sintió culpable y explicó que sus padres lo obligaron a hacerlo. Sin embargo, fue rápidamente silenciada. Dipper terminó yéndose furioso, estaba molesto con los noroestes y perdió toda la confianza que tenía en Pacífica. Pero aún así, no iba a dejar libre un fantasma categoría 10. El fantasma intentó convencer a Dipper de que lo liberara, pero como dije antes, eso no iba a pasar. Entonces, el fantasma le pidió que al menos le mostrara los árboles por una última vez. Dipper aceptó y levantó el espejo, pero en cuanto lo hizo, el fantasma calentó el vidrio, se liberó y volvió a entrar a la mansión. Al llegar, empezó a convertir a todos en roble, incluso a los invitados de la fiesta. Los animales disecados también cobraron vida y empezaron a aterrorizar a todos. Dipper regresó a la mansión, que ahora era puro caos. Él sabía que si un noroeste abría las puertas todo terminaría, así que fue a buscar a Pacífica. La encontró en el cuarto donde habían estado antes. Pacífica se veía triste y le explicó a Dipper que ese cuarto estaba oculto para que los actos malvados de su familia siguieran siendo un secreto. Él le aseguró que no tenía que ser como ellos y logró convencerla de ayudar, pero cuando regresaron al salón principal, ya todos se habían convertido en madera. Dipper intentó una vez más detener al fantasma, pero falló. Pacífica era la única que podía acabar con todo esto. Sabía perfectamente lo que debía hacer, así que fue a jalar la palanca que abría las puertas principales. Sus padres intentaron detenerla y casi lo logran, pero al final no se rindió. Después de eso, la maldición finalmente se rompió. Todos volvieron a la normalidad y el fantasma pudo descansar en paz. Y así terminó el episodio. Este episodio tuvo muchos momentos intensos. La escena en la que los animales cobraron vida y empezaron a cantar fue probablemente la más oscura de todas. El episodio mantuvo un tono sombrío y aterrador todo el tiempo, por eso lo puse en este primer lugar. Además de los animales, la muerte del leñador y las personas convirtiéndose en roble también fueron cosas bastante inquietantes. Eso es todo por este video. Asegúrate de suscribirte si quieres ver más contenido como este y comenta abajo qué episodios crees que también debieron estar en esta lista. Cuídense y nos vemos en la próxima.